Yo quemé vivo al padre de mi marido en el día de mi boda, y nadie jamás supo que fui yo. Durante 52 años guardé este secreto enterrado tan hondo que a veces yo misma olvidaba lo que había hecho. Pero la verdad es como el fuego. No importa cuánto la escondas, siempre encuentra la forma de asomar entre las grietas. Y hoy, con 83 años y los huesos cansados, ya no tengo miedo de hablar, porque a estas alturas, ¿qué pueden hacerme? ¿Arrestarme? Déjenme que les diga algo. Lo volvería a hacer, 1 y 1000 veces. Y si ustedes saben lo que ese hombre le hizo a mi madre, entenderán por qué. Esta historia que voy a contarles, esta confesión que sale de mi garganta como humo envenenado, es una de las más oscuras y escalofriantes que jamás se han atrevido a compartir en este canal, porque no se trata solo de un crimen. Se trata de una venganza meticulosamente planeada, ejecutada el día más feliz de mi vida y ocultada con una frialdad que todavía me sorprende cuando me miro al espejo y veo a esta anciana de piel arrugada que ya no reconozco. Pero antes de que me juzguen, antes de que me llamen monstruo o demonio, déjenme que les cuente lo que precedió a ese día, porque todo comenzó mucho antes de que ese vestido blanco se manchara con el olor a carne quemada que todavía me persigue en las noches. Mi nombre es Estela. Nací en 1942, en un pueblito del interior donde todos se conocían y los secretos eran monedas que se intercambiaban en susurros detrás de las cortinas. Mi madre, Rosa, era la mujer más hermosa que jamás haya existido. Tenía el cabello negro como la noche cerrada, los ojos verdes como el musgo después de la lluvia, y una sonrisa que podía hacer que el sol saliera aunque estuviera lloviendo. Era dulce, demasiado dulce. Y eso, en un mundo de hombres crueles, fue su condena. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 3 años. Un accidente en la fábrica, dijeron. Una viga que se soltó y le aplastó el cráneo. Yo no recuerdo su cara, solo la sombra de un hombre alto que me cargaba en sus hombros. Después de eso, mi madre quedó sola conmigo, una niña pequeña y asustada, en una casa que parecía demasiado grande sin él. Y entonces apareció Aurelio Mendoza, el padre de mi futuro esposo, el hombre al que yo quemaría vivo 30 años después. Aurelio era el dueño de las tierras más extensas del pueblo, rico, poderoso, respetado por algunos, temido por muchos. Era viudo, con un hijo de mi edad llamado Joaquín, un niño callado y de ojos tristes que siempre parecía estar pidiendo disculpas por existir. Aurelio tenía fama de ser un hombre duro pero justo. Eso decían. Pero yo aprendí desde muy niña que lo que la gente dice y lo que realmente es alguien son 2 cosas completamente diferentes. Mi madre empezó a trabajar para él como cocinera. Necesitábamos el dinero. Ella era orgullosa, pero no tanto como para dejar que su hija pasara hambre. Al principio todo parecía estar bien. Aurelio la trataba con respeto, le pagaba a tiempo, incluso nos regalaba comida extra para llevar a casa. Yo, con mis apenas 8 años, pensaba que era un hombre bueno. Mi madre también lo pensaba, o quizás solo quería creerlo porque no tenía más opciones. Pero las cosas buenas nunca duran, ¿verdad? Especialmente no para las mujeres como mi madre, hermosas y vulnerables, solas en un mundo que las ve como presas fáciles. Recuerdo la primera vez que vi miedo en los ojos de mi madre. Fue una tarde de verano, cuando el sol caía pesado sobre el pueblo y el aire olía a tierra seca y a flores marchitas. Yo estaba jugando afuera de la casa grande de Aurelio, esperándola para volver juntas a casa, cuando la vi salir por la puerta trasera. Caminaba rápido, demasiado rápido, con la cabeza baja y el chal apretado contra el pecho aunque hacía calor. Me acerqué corriendo y le pregunté qué pasaba. Ella sonrió, pero era una sonrisa torcida, quebrada, como si alguien le hubiera pegado con un palo y ella estuviera fingiendo que no dolía. Nada, mi amor, me dijo con voz temblorosa. Solo estoy cansada. Pero yo vi las marcas rojas en su muñeca, las marcas de unos dedos que habían apretado demasiado fuerte. Y vi algo más en sus ojos. Terror. Un terror silencioso que no se puede gritar porque nadie te va a creer. Esa noche en nuestra pequeña casa, la escuché llorar en su habitación. No era un llanto fuerte, sino un llanto ahogado,
como si estuviera tratando de tragarse las lágrimas para que yo no las oyera. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo de madera, sintiendo algo oscuro y pesado crecer dentro de mi pecho, algo que años después aprendería a llamar odio. Los años siguientes fueron un infierno lento. Aurelio no le puso un dedo encima a mi madre de inmediato. No, él era más inteligente que eso. Primero la fue aislando. Le decía que no era necesario que trajera a la niña con ella, que yo distraía a Joaquín de sus estudios. Así que empecé a quedarme sola en casa, esperándola durante horas interminables, imaginando cosas horribles que no quería imaginar. Luego empezó a hacerla trabajar más tarde. Hay una cena importante, decía. Necesito que te quedes a limpiar. Y mi madre, que no podía darse el lujo de perder ese trabajo, obedecía. Siempre obedecía, hasta el día en que dejó de poder hacerlo. Yo tenía 12 años cuando finalmente lo vi con mis propios ojos. Había ido a buscarla porque era tarde y estaba preocupada. Entré por la puerta de servicio que siempre dejaban abierta y seguí el sonido de voces que venían de la cocina. Me asomé con cuidado y lo que vi me heló la sangre. Aurelio tenía a mi madre acorralada contra la pared, con una mano en su garganta y la otra levantada en un puño. Ella lloraba, le suplicaba que la dejara ir, que no le hiciera daño, y él se reía. Se reía como si fuera un juego. «Eres mía», le decía con una voz gruesa y borracha. «¿Entiendes? Mía. Y si intentas irte, me aseguraré de que nunca consigas trabajo en este pueblo otra vez. Te aseguraré de que tú y tu mocosa se mueran de hambre en una zanja». Yo me quedé paralizada. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar. Y entonces, como si sintiera mi presencia, Aurelio giró la cabeza y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran oscuros, vacíos, como dos agujeros en una calavera. Y en ese momento, sin decir una palabra, me hizo saber algo, que si yo contaba lo que había visto, me pasaría lo mismo, o peor. Solté a mi madre. Ella corrió hacia mí, me agarró de la mano, y salimos de esa casa corriendo como si el demonio mismo nos persiguiera. Esa noche, en nuestra cama compartida, ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Prométeme que nunca vas a volver ahí. Prométeme que vas a olvidar lo que viste». Pero yo no podía prometerle eso, porque algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto y nunca volvería a estar completo. Desde ese día empecé a planear. No sabía qué, no sabía cómo, pero sabía que algún día, de alguna manera, ese hombre pagaría por lo que le había hecho a mi madre. Pero la vida es cruel e impredecible, y a veces el destino te arrastra por caminos que nunca imaginaste. A los 18 años, yo era una mujer joven, y aunque no tan hermosa como mi madre, tenía mi propio encanto. Era fuerte, decidida, y tenía fuego en los ojos. Joaquín, el hijo de Aurelio, también había crecido. Ya no era aquel niño callado y triste. Se había convertido en un hombre alto, de hombros anchos y mirada suave. Era el opuesto de su padre en todos los sentidos. Donde Aurelio era duro, Joaquín era gentil. Donde Aurelio era cruel, Joaquín era compasivo. Nos cruzábamos a veces en el pueblo, y siempre me saludaba con una sonrisa tímida y palabras amables. Y yo, a pesar de todo el odio que sentía por su padre, no podía evitar corresponder esa sonrisa, porque Joaquín no tenía la culpa de haber nacido del hombre equivocado. Un día, me encontró en el mercado y me invitó a caminar. Acepté sin pensarlo mucho. Hablamos durante horas sobre todo y nada, sobre nuestros sueños, nuestros miedos, las cosas que queríamos hacer y los lugares que queríamos ver. Y por primera vez en años sentí algo parecido a la felicidad. Joaquín era diferente. Era bueno. Y yo, Dios me perdone, me enamoré de él. Nos veíamos en secreto durante meses. Mi madre no sabía nada, y yo me aseguraba de que así fuera. Sabía que si ella se enteraba de que estaba saliendo con el hijo de Aurelio, se destrozaría. Pero yo era joven y egoísta, y quería creer que el amor podía curar todas las heridas. ¡Qué tonta fui! Cuando Joaquín me pidió matrimonio, sentí como si el mundo se partiera en dos. Por un lado estaba mi amor por él, sincero y profundo, un amor que me hacía sentir que tal vez podía tener una vida diferente a la de mi madre. Por el otro lado estaba la rabia, esa rabia antigua
y podrida que llevaba años creciendo dentro de mí como un tumor maligno. ¿Cómo podía casarme con el hijo del hombre que había destruido a mi madre? ¿Cómo podía entrar a esa familia, sentarme en esa mesa, respirar el mismo aire que ese monstruo? Pero entonces mi madre enfermó. Fue algo repentino y devastador. Una tos que no se iba, una fiebre que la consumía por las noches y un cansancio tan profundo que apenas podía levantarse de la cama. El médico del pueblo dijo que eran sus pulmones, que estaban dañados, que necesitaba medicinas caras y reposo absoluto, medicinas que nosotras no podíamos pagar. Y fue entonces cuando Aurelio apareció en nuestra puerta. No había vuelto a verlo desde aquella noche terrible de mi infancia. Había crecido, se había vuelto más viejo, con el pelo gris y la espalda un poco encorvada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, vacíos, depredadores. Entró a nuestra casa sin pedir permiso, como si fuera dueño del lugar, y miró a mi madre postrada en la cama, con una expresión que no era de compasión, sino de satisfacción, como si le gustara verla débil y derrotada. «Escuché que estás enferma, Rosa», dijo con voz melosa que me revolvió el estómago. «Qué lástima, eras una mujer tan hermosa, tan fuerte. Ahora mírate, pareces un fantasma». Mi madre no respondió, solo cerró los ojos y giró la cara hacia la pared. Yo me interpuse entre ellos, con los puños apretados y la mandíbula tensa. «Váyase de aquí», le dije con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba de rabia. «No lo necesitamos». Aurelio me miró de arriba abajo, como si fuera un objeto que estuviera evaluando comprar, y luego sonrió. Esa sonrisa me dio escalofríos. «Ah, pero creo que sí me necesitan», dijo tranquilamente. «Sé que tu madre necesita medicinas, sé que no tienen dinero, y sé que mi hijo quiere casarse contigo». Se acercó un paso más. Podía oler su aliento a tabaco y whisky barato. «Aquí está mi oferta, Estela. Te casas con Joaquín. Yo pago todas las medicinas de tu madre. Me aseguro de que tenga la mejor atención médica. Y todos vivimos felices. ¿Qué dices?» Era una trampa. Yo lo sabía, pero no tenía opción. Si rechazaba la oferta, mi madre moriría. Y si aceptaba, me convertiría en parte de la familia de mi peor enemigo. Miré a mi madre, tan frágil y pálida en esa cama, y supe que no podía dejarla morir. «Acepto», dije con la voz quebrada, «pero con una condición. Usted nunca, nunca más se acerca a mi madre. Nunca le habla, nunca la mira. Si lo hace, el trato se cancela». Aurelio soltó una carcajada. «Hecho», dijo extendiendo su mano sucia hacia mí. No se la estreché. Simplemente di media vuelta y salí de la habitación antes de que las lágrimas empezaran a caer. Los meses siguientes fueron una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Joaquín estaba feliz, emocionado por la boda, planeando nuestro futuro juntos como si todo fuera perfecto. Y yo fingía que estaba feliz, que estaba emocionada, que amaba a su familia tanto como lo amaba a él. Pero cada vez que veía a Aurelio, cada vez que tenía que sentarme en la misma mesa que él y escucharlo hablar con esa voz arrogante y dominante, sentía que me ahogaba. Mi madre mejoró un poco con las medicinas, lo suficiente para poder asistir a la boda, aunque seguía débil. El día antes de la ceremonia, me tomó de las manos y me miró con esos ojos verdes que ya no brillaban como antes. «Estela», me dijo con voz ronca, «no tienes que hacer esto, no tienes que sacrificarte por mí. Yo ya viví mi vida, pero tú todavía tienes tiempo de escapar». Le apreté las manos con fuerza. «No es un sacrificio, mamá». Mentí. «Amo a Joaquín y voy a ser feliz». Ella no me creyó. Lo vi en su cara, pero no insistió. Solo me abrazó y lloró en silencio contra mi hombro. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión. No podía cambiar lo que había pasado. No podía deshacer el daño que Aurelio le había hecho a mi madre, pero podía asegurarme de que nunca volviera a hacerle daño a nadie más. Podía asegurarme de que pagara. La mañana de mi boda amaneció soleada y hermosa, con el cielo despejado y los pájaros cantando como si el mundo fuera un lugar perfecto. Yo me vestí con el traje blanco que mi madre había cosido con sus propias manos temblorosas. Me peiné el cabello con flores silvestres y me miré al espejo.
La mujer que me devolvió la mirada no era la Estela que había sido. Era alguien más duro, más frío, más peligroso, alguien capaz de hacer lo impensable. La ceremonia sería en la hacienda de Aurelio, en los jardines amplios y verdes donde había organizado una fiesta enorme para impresionar a todo el pueblo. Había flores por todas partes, mesas llenas de comida, música en vivo y docenas de invitados que sonreían y bebían champán, como si nada malo pudiera pasar en un día tan bonito. Yo sonreía también, pero por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra, porque sabía que antes de que ese día terminara, Aurelio Mendoza estaría muerto, y sería por mi mano. La ceremonia fue perfecta, demasiado perfecta. Joaquín me miraba con esos ojos llenos de amor y esperanza, y yo le sonreía mientras repetía los votos que se suponía sellarían nuestro futuro juntos, hasta que la muerte nos separe, dije. Y en ese momento, mientras pronunciaba esas palabras, mis ojos encontraron a Aurelio. Estaba de pie al lado del altar, orgulloso como un rey, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Me miró directamente y levantó su copa hacia mí, como si brindara por su victoria, como si yo fuera su trofeo, como si hubiera ganado. Pobre hombre, no tenía idea de lo que venía. Después de la ceremonia comenzó la fiesta. La gente bailaba, reía, comía como si no hubiera mañana. Yo me movía entre los invitados como un fantasma, sonriendo y agradeciendo las felicitaciones, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba calculando, observando, esperando el momento perfecto. Aurelio bebía sin parar, como siempre hacía en las celebraciones. Era su debilidad. El alcohol lo volvía descuidado, confiado, vulnerable. A medida que la noche avanzaba, lo vi tambalearse un poco, reírse demasiado fuerte, manotear a las mujeres que pasaban cerca. Joaquín estaba ocupado con los invitados, demasiado distraído para notar cómo su padre se hundía cada vez más en la borrachera. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como yo había planeado. Había estudiado la hacienda durante semanas, memorizando cada rincón, cada puerta, cada ventana. Sabía que Aurelio tenía la costumbre de retirarse a su estudio cuando bebía demasiado. Era su lugar privado, donde guardaba su whisky caro y sus puros importados. Un lugar donde nadie lo molestaba. Un lugar perfecto para lo que yo tenía en mente. Alrededor de las 10 de la noche, lo vi alejarse de la fiesta, caminando con pasos torpes hacia la casa principal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era el momento. Le dije a Joaquín que necesitaba un momento a solas, que estaba un poco abrumada por toda la atención. Él, dulce e inocente como siempre, me besó la frente y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de hacer, me habría detenido, pero no lo sabía, y nunca lo sabría. Esperé unos minutos, lo suficiente para que Aurelio llegara a su estudio y se acomodara. Luego me escabullí de la fiesta, aprovechando que todos estaban distraídos con el baile y la música. Entré a la casa por la puerta lateral, la que daba a la cocina. El lugar estaba vacío. Todos los empleados estaban afuera sirviendo a los invitados. Perfecto. Subí las escaleras en silencio, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Cuando llegué a la puerta del estudio, me detuve. Podía escuchar su respiración pesada del otro lado, el tintineo de hielos en un vaso. Por un momento, solo un momento dudé. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a convertirme en una asesina en el día de mi boda? Entonces recordé la cara de mi madre. Recordé sus lágrimas, sus moratones, su voz quebrada cuando me suplicaba que olvidara lo que había visto. Recordé años de humillación, de miedo, de impotencia, y la duda desapareció. Abrí la puerta. Aurelio estaba desparramado en su sillón de cuero, con la camisa abierta y los ojos medio cerrados. Cuando me vio entrar, sonrió con esa sonrisa babosa de borracho. «Estela», dijo arrastrando las palabras, «la novia más hermosa que he visto. Ven, siéntate conmigo. Celebremos en privado». Me acerqué lentamente. «Claro, Aurelio», dije con voz suave. «Celebremos». Él no vio venir lo que pasó después. Nadie lo vio. Y cuando las llamas empezaron a subir,
Cuando el humo empezó a llenar ese estudio elegante y pretencioso, cuando sus gritos empezaron a romper el silencio de la noche, yo ya estaba de regreso en la fiesta, sonriendo y bailando con mi nuevo esposo, con las manos limpias y el corazón oscuro. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Los gritos comenzaron exactamente a las 10:23 de la noche. Lo sé porque miré el reloj de la plaza justo cuando escuché el primer alarido desgarrador que venía de la casa principal. La música se detuvo, las risas se congelaron y todos, absolutamente todos los invitados, giraron sus cabezas hacia ese sonido horrible que cortaba la noche como un cuchillo. ¡Fuego!, gritó alguien. ¡Hay fuego en la casa! El caos estalló. La gente corrió en todas direcciones, algunos hacia la casa para ayudar, otros alejándose por miedo. Joaquín salió disparado hacia el interior sin pensarlo dos veces, gritando el nombre de su padre con desesperación. Yo me quedé quieta, observando las llamas naranjas que empezaban a lamer las ventanas del segundo piso, sintiendo el calor incluso desde donde estaba. Y no sentí nada, ni culpa, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo un vacío frío y satisfactorio. Pero entonces, mi madre apareció a mi lado. Estaba pálida, temblando, con los ojos muy abiertos mirando el incendio. Me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. «Estela», susurró con voz temblorosa. «¿Qué hiciste?» La miré directamente a los ojos. «Lo que tenía que hacer», dije simplemente. «Lo que tú nunca pudiste hacer». Ella no dijo nada más. Solo me soltó el brazo y dio 2 pasos hacia atrás, mirándome como si fuera una extraña, como si en ese momento se diera cuenta de que su hija, su pequeña Estela, se había convertido en algo que ella no reconocía, alguien capaz de matar a sangre fría y volver a la fiesta como si nada hubiera pasado. Los bomberos llegaron demasiado tarde. Para cuando lograron controlar las llamas, el estudio de Aurelio era solo cenizas y escombros humeantes. Encontraron su cuerpo, o lo que quedaba de él, carbonizado e irreconocible. El médico forense determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo consumieran por completo. Pequeño consuelo. Joaquín estaba destrozado, lloraba como un niño, abrazando lo que quedaba de su padre, gritando preguntas sin respuestas al cielo. Yo estaba a su lado, con mi vestido de novia manchado de hollín, abrazándolo y consolándolo mientras por dentro mi corazón permanecía tan frío como el hielo. La investigación fue breve y poco exhaustiva. El jefe de policía, un hombre mayor que le debía favores a la familia Mendoza, determinó rápidamente que había sido un accidente. Don Aurelio estaba borracho, explicó con tono solemne durante el velorio. Se durmió con un puro encendido. Una tragedia, pero estas cosas pasan. Nadie cuestionó esa versión. ¿Por qué lo harían? Aurelio era conocido por beber en exceso y fumar puros caros. Tenía sentido. Era la explicación más lógica. Y yo, la novia destrozada que había perdido a su suegro en el día de su boda, recibía las condolencias de todo el pueblo con lágrimas falsas y palabras ensayadas. Pero había alguien que sabía la verdad, mi madre. Durante el velorio, ella no se acercó al ataúd, no lloró, no dijo las palabras apropiadas de consuelo, solo se sentó en una esquina, con las manos en el regazo, mirando al vacío con expresión inescrutable. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me heló hasta los huesos. Miedo, miedo de mí, de lo que yo era capaz de hacer. Los días siguientes fueron extraños. Joaquín estaba sumido en el duelo, incapaz de comer o dormir, culpándose por no haber estado más cerca de su padre esa noche. Yo jugaba mi papel a la perfección, la esposa devota, la nuera afligida, la mujer fuerte que sostenía a su familia en los momentos más oscuros. Pero por las noches, cuando Joaquín finalmente se quedaba dormido, exhausto por el llanto, yo me levantaba y me miraba al espejo.
y la mujer que me devolvía la mirada me sonreía, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero triunfante. Lo había logrado. Había matado a Aurelio Mendoza y nadie sospechaba nada. Era libre. Mi madre era libre. Y el monstruo que nos había atormentado durante años era solo cenizas enterradas bajo tierra. Pero entonces, 2 semanas después del funeral, algo cambió. Estaba ordenando las cosas de Aurelio, empacando sus pertenencias para donarlas o tirarlas, cuando encontré algo en el cajón secreto de su escritorio. Una caja de metal con llave. La abrí con curiosidad, y lo que encontré adentro me dejó sin aliento. Eran cartas. Docenas de cartas escritas con la letra temblorosa de mi madre. Cartas de años atrás, de cuando ella trabajaba para él. Pero no eran las cartas de una empleada a su patrón. Eran cartas de amor. Cartas llenas de palabras dulces, de promesas, de anhelos. Mi querido Aurelio, decía una, cada día que paso sin verte es un tormento. Sé que lo nuestro es imposible, que la gente no lo entendería, pero no puedo evitar lo que siento. Seguí leyendo con las manos temblando, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Carta tras carta, mi madre confesaba su amor por ese hombre. Le suplicaba que dejara a su esposa fallecida en el pasado y se quedara con ella. Le decía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por estar a su lado. Y luego, en las últimas cartas, el tono cambiaba. Se volvía amargo, resentido, lleno de dolor. Me usaste, decía una. Me prometiste que me amarías siempre, y luego me tiraste como basura. Me humillaste, me rompiste. La última carta era la más corta. Espero que un día alguien te haga sentir el dolor que me hiciste sentir a mí. Espero que arda en el infierno por lo que me hiciste. Cerré la caja con manos temblorosas. Mi cabeza daba vueltas. Nada de lo que había creído durante todos estos años era verdad. Mi madre no era una víctima inocente. Ella había amado a Aurelio. Había tenido una relación con él. Y cuando él la rechazó, ella lo había odiado con la misma pasión con la que lo había amado. ¿Y yo? Yo había matado a un hombre basándome en una historia incompleta, en una verdad a medias, en mentiras envueltas en silencio. Confronté a mi madre esa misma tarde. Entré a su habitación sin tocar, con la caja de metal en las manos y la rabia hirviendo en mis venas. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín con expresión ausente. Cuando vio lo que traía, su rostro se descompuso. «Explícame esto», exigía arrojando la caja sobre su cama. «Explícame cómo es que pasaste años haciéndome creer que Aurelio era un monstruo cuando en realidad tú lo amabas». Mi madre cerró los ojos. Por un momento largo y doloroso, no dijo nada. Luego, con voz tan baja que apenas podía escucharla, empezó a hablar. «Sí, lo amé», admitió. «Fui una tonta desesperada que creyó que un hombre rico y poderoso podía amarla de verdad. Él me prometió todo, Estela. Me prometió que me sacaría de la pobreza, que cuidaría de ti, que seríamos una familia. Y yo le creí». Abrió los ojos y me miró con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero me mintió. Me usó cuando le convenía y me descartó cuando se cansó. Las marcas que viste en mi muñeca, el miedo en mis ojos, eso era real, porque cuando traté de dejarlo, cuando le dije que no podía seguir siendo su amante secreta, él se volvió violento, me amenazó, me dijo exactamente lo que te conté, que nos moriríamos de hambre si yo hablaba. Su voz se quebró. No mentí sobre su crueldad, Estela. Solo omití mi propia estupidez. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad?, pregunté con voz hueca. ¿Nunca pensaste que tal vez yo tenía derecho a saber toda la historia antes de...? No pude terminar la frase. Ella sabía a qué me refería. Sospechaba lo que ibas a hacer, susurró. Esa noche, cuando te vi regresar de la casa con esa expresión en tu cara, supe que habías hecho algo terrible y me odié a mí misma, porque sabía que yo te había convertido en esto. Yo planté esas semillas de odio en tu corazón. Yo te convertí en una asesina. Nos quedamos en silencio, madre e hija, las dos manchadas con la sangre del mismo hombre, cada una a su manera. Y entendí algo en ese momento, que la verdad nunca es simple,
que las víctimas pueden ser culpables y los culpables pueden haber sido víctimas, que el mundo no es blanco y negro, sino 1.000.000 de tonos grises que se mezclan hasta que ya no sabes dónde termina la justicia y empieza la venganza. Pasaron 50 años desde esa noche, 50 años durante los cuales viví con Joaquín, tuve hijos con él, envejecí a su lado. Fue un buen hombre hasta el final. Nunca supo lo que hice. Murió hace 5 años creyendo que su padre había sido víctima de un accidente trágico. Y yo, cada noche durante medio siglo, me acosté a su lado con ese secreto quemándome las entrañas. Mi madre murió 10 años después de la boda. En su lecho de muerte me tomó de la mano y me dijo: «Perdóname por hacerte cargar con esto. Perdóname por no ser más fuerte». Yo le sostuve la mano hasta que dejó de respirar, pero nunca le dije si la perdonaba o no, porque no lo sé, todavía no lo sé. Ahora que estoy aquí, al final de mi vida, contándoles esta historia, me pregunto si hice lo correcto. ¿Era Aurelio un monstruo que merecía morir? ¿O era simplemente un hombre cruel que pagó un precio demasiado alto por sus pecados? ¿Era yo una hija vengadora que protegió a su madre? ¿O era una asesina fría que mató basándose en medias verdades y odio heredado? No tengo respuestas, solo tengo esta confesión. Y ustedes, que me han escuchado hasta el final, tendrán que decidir por sí mismos qué piensan de mí. Si era una heroína o un demonio. Si la justicia que busqué era legítima o si solo era venganza disfrazada de algo noble. Lo que sí puedo decirles es esto: el fuego que encendí esa noche no solo consumió a Aurelio, me consumió a mí también. Me quemó por dentro, destruyó la inocencia que me quedaba, me convirtió en alguien que ya no reconozco cuando me miro al espejo. Y si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer lo que hice, no sé si lo haría. Porque esa es la verdad más oscura de todas, que una parte de mí, la parte que todavía recuerda el miedo en los ojos de mi madre, no se arrepiente. Si esta historia te removió por dentro, si te hizo cuestionar cosas que creías saber sobre la justicia y el perdón, entonces déjame un me gusta. Es fácil, solo tienes que apretar el botón con el dedito hacia arriba que está ahí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que otras callan porque son demasiado dolorosas o demasiado verdaderas, entonces suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Así estarás aquí con nosotras cada día, escuchando las confesiones que nunca se atrevieron a contar en voz alta. Y cuéntame en los comentarios, ¿tuve razón o me convertí en el mismo monstruo que intenté destruir? Quiero saber qué piensas, porque a diferencia de hace 50 años, ahora sí estoy lista para escuchar la verdad. Nos vemos mañana con una nueva historia que te dejará sin aliento.